Hola a todos, bienvenidos a Renuevo. Qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Y no solo para cumplir una reunión, sino para detenernos un momento, respirar, escuchar y abrir el corazón. A veces llegamos con la mente llena, con pendientes, con cansancio o con preguntas que ni siquiera sabemos cómo expresarlas, ¿sí? Pero estos espacios son una oportunidad para volver al centro, para recordar que no caminamos solos y que Jesús sigue encontrándonos en medio de lo cotidiano, de nuestro día a día. Así que hoy entramos sin prisa, con sencillez y con expectativa. No venimos a aparentar que todo está bien. Venimos a dejar que Dios hable, acomode, sane y despierte algo nuevo en nosotros. Porque muchas veces lo nuevo de Dios comienza así, en una conversación honesta, en una palabra sencilla y en un corazón dispuesto. Entonces, en esta sesión entramos a una parte muy sensible del camino. Es la parte número 2. Jesús restaura lo que el dolor dejó escondido. Eso tiene mucho peso porque todos sabemos que hay dolores que no solo lastiman, también como que hacen algo en lo escondido. Esconden una voz, esconden la confianza, esconden la esperanza. Y es la segunda parte porque bien dice ahí el eslogan, ¿no? Lo escondido también puede sanar. Hemos estado hablando de una mujer con enfermedad, pero antes de entrar vamos a hacer una oración. Señor, háblanos con tu palabra. Espíritu Santo, guíanos en lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comienza de esta forma Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, esto lo hablamos en la sesión anterior, una mujer enferma, 12 años de flujo de sangre, dice el versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer, no nos da su nombre, no nos dice de dónde viene, no nos cuenta sus logros ni su historia completa. Nos dice algo muy directo, 12 años de una enfermedad. No es un mal día, ¿estás de acuerdo conmigo? No habla de una temporada larga, ya me habla de una vida acostumbrándose al cansancio o no sé, a la incomodidad, al peso de un problema que simplemente no se va. Aquí hay algo muy importante. Antes de hablar de lo que ella hace, y aquí este versículo, estos dos versículos nos deja sentir lo que ella ha cargado. Porque hay dolores que con el tiempo empiezan a definir la manera en que una persona se ve a sí misma. ¿Sí? Entonces, conforme nos está relatando aquí el Evangelio de San Marcos, como que se va volviendo más pesado. No solo estaba enferma, dice que había sufrido mucho. En otras palabras, es como si nos dijera, como estoy buscando ayuda, pero llega usted lo que yo tenía y no he mejorado, me está yendo peor. Y eso toca una zona real en el corazón, porque una cosa es tener un problema y otra muy distinta es intentar resolverlo una y otra vez. Una y otra vez. Y sentir que cada intento te deja más cansado. ¿Sí? ¿Qué pasa por dentro cuando ya hiciste lo que podías y aún así no ves avance? A veces el cuerpo se cansa, pero también se cansa el ánimo, se cansa la esperanza, se cansa esa parte de uno que todavía quería creer. Entonces aparece un movimiento ahí pequeño en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud
y tocó su manto. Después de oír, vino por detrás, tocó el manto. No se presenta al frente, no grita, ¿verdad? Como otras personas que se acercaron a Jesús, como el ciego. Sí. Hijo de David, ten misericordia de mí. No grita. No llama la atención, se acerca como puede. Sí. Esto ocurre también. Hay personas que así se va manifestando ese acercamiento. Porque no hay seguridad, hay vergüenza, hay miedo, hay muchas cosas. ¿Sí? Se están acercando con lo poquito que les queda, ¿no? A veces la fe no se ve como una entrada fuerte y confiada. A veces se ve como un paso silencioso por detrás, entre la gente, buscando tocar apenas algo. Pero ese paso ya dice mucho del corazón de esta mujer. ¿Sí? Dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No es una frase casual, era una expectativa, era una esperanza sosteniéndose en medio de muchos años de desgaste. Y aquí está el punto. Antes de que otros escucharan su voz, ya había una conversación dentro de ella. Muchas veces lo que hacemos por fuera nace de lo que nos estamos diciendo por dentro. ¿Qué se estaba diciendo esta mujer? Que si lograba acercarse, aunque fuera solo un poco, algo podría cambiar. No sé si te pasó de esa manera delante de Dios, delante de Jesús. Eso marca una diferencia enorme en una persona que venía de tanto dolor. Entonces en el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ocurre algo inmediato. Sí, esa enfermedad pues está resuelta. Ella sintió en su cuerpo que estaba, ahí dice, ¿no? Sana de aquel azote. Pero este versículo nos deja ver que no fue solo una idea, no fue solo una emoción, ella lo sintió en el cuerpo, algo cambió después de 12 años, después de sufrimiento, de gastar todo, de empeorar, llega un momento donde el dolor se detiene y eso no está de menos, eso impacta. Cuando una persona ha vivido mucho tiempo bajo una carga, cualquier señal real de alivio se vuelve profundamente significativa. Ella sabía que algo había pasado. Su cuerpo lo sabía, su historia acaba de cambiar. Entonces, vamos más adelante al versículo 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces, aquí la escena cambia. Podríamos pensar que después de la sanidad todo termina ahí, en silencio, sin más, pero Jesús pregunta. Y esa pregunta como que abre una tensión. ¿Por qué preguntar en medio de tanta gente? ¿Por qué detener el momento? Sí, a veces Jesús hace preguntas que no nacen de falta de información, sino de algo más profundo. Pero por ahora hay que quedarnos con esto, ¿no? Que Jesús no deja pasar desapercibido ese toque. Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Esa pregunta para ellos no tenía sentido. Había mucha gente alrededor, mucho contacto, mucho movimiento. Desde su mirada todos la estaban tocando, ¿no? Todos estaban tocando a Jesús. Y aquí hay un contraste, aquí hay algo que cambia, ¿no? Los discípulos ven presión de multitud, pero Jesús percibe algo distinto. Ellos intentan interpretar la escena por lo externo, ¿no? Gente apretando, cuerpos rozando, movimientos alrededor, pero Jesús está señalando algo que no todos han entendido todavía. Porque no todo contacto significa lo mismo, no toda cercanía tiene el mismo peso y enfoquémonos en esto. Jesús hizo una pregunta.
Y esa pregunta puede incomodarnos más que una respuesta. Que una pregunta nos detiene, nos saca del automático, nos obliga a mirar lo que estaba pasando sin darnos cuenta. Dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? No es una frase cualquiera. En medio de una multitud, Jesús enfoca un momento, un toque, una persona, y aquí hay algo importante. Cuando Jesús pregunta, no lo hace como alguien que no lo sabe o que como que está perdido, ¿no? Lo hace como alguien que está abriendo un espacio donde lo oculto empieza a salir y vamos a ver que no es por presión, hay una dirección, ¿sí? En este espacio que está abriendo. Entonces está esta pregunta y yo quiero hacértela, ¿no? Como para ubicarnos a detalle de qué está sucediendo aquí. ¿Qué hizo Jesús después de que ella fue sanada? ¿Sí? Él pudo seguir caminando, pudo dejar que todo quedara en secreto. Pudo permitir que ella se fuera sin que nadie supiera nada. Pero se detuvo y preguntó. ¿Sí? Y yo sigo preguntándome, ¿por qué detenerse cuando el cuerpo ya había sido tocado? Esa pregunta nos ayuda a mirar como con más cuidado, porque Jesús no solo está atento al milagro, también está atento a la persona. Ahora, para entender algo muy, muy importante de esta pregunta, me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Nada. Nada puede esconderse de Él. Esa palabra puede sentirse intensa porque toca nuestra tendencia a cubrir, a guardar, a disimular, a esconder, ¿sí? Pero antes de sentir miedo necesitamos entender el peso de esto. Dios ve completo, no ve solo lo que mostramos, no ve solo lo que explicamos bien, ve lo que está debajo, ve la historia, ve la intención, ve la herida, la lucha. ¿Y qué hacemos con un Dios que ve así? ¿Sí? Ahora, dice el versículo, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas. Jesús no preguntó porque estuviera confundido. Él no estaba tratando de adivinar, no estaba buscando información como si no supiera qué había pasado. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque cambia la manera en que escuchamos su pregunta. Si nada puede esconderse de Dios, entonces la pregunta de Jesús no nace de la ignorancia, nace de la intención, y eso nos pone frente a una verdad profunda. Hay preguntas que Dios hace no porque nos sepa, sino porque quiere tratar algo con nosotros. No para exhibirnos de cualquier manera, sino para llevarnos a un lugar más verdadero. ¿Sí? Esa pregunta, ¿sí? Cuando Jesús saca algo a la luz, no siempre es para señalarte, puede ser para restaurarte. Esa frase toca una herida común porque muchos hemos asociado ser descubiertos con vergüenza, castigo o rechazo. Pero con Jesús la luz no funciona como humillación. La luz de Jesús puede ser nuestra medicina. Puede ser el inicio de algo que ya no necesita seguir escondido. Él pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y la pregunta abre un espacio. No sabemos todavía todo lo que va a pasar, pero sí podemos empezar a notar algo. Jesús no ignora lo escondido, ¿sí? Lo está llamando a salir con un propósito. Ahora en el versículo 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? No, miren, no entendieron la pregunta.
Y se entiende por qué. Ellos estaban viendo una multitud apretando a Jesús. Desde esa perspectiva cualquiera pudo haberlo tocado. Para ellos todo era contacto, todo era empujón, movimiento, pero Jesús estaba marcando una diferencia, ¿sí? Y esa diferencia los discípulos todavía no la alcanzaban a ver. Una cosa es que la multitud te empuje y otra cosa es que alguien se acerque con una necesidad profunda. Una cosa es el roce externo y otra es un toque cargado de confianza. Los discípulos solo vieron gente alrededor, pero Jesús distinguió algo dentro de la multitud, ¿sí? Entonces, tengo esta anotación. Para los discípulos todos estaban cerca, pero para Jesús no todos se habían acercado igual. Esto nos enseña que la cercanía puede parecer igual por fuera, pero no siempre significa lo mismo por dentro. La multitud apretaba, pero una persona tocó de otra manera, y aquí se empieza a abrir una diferencia muy importante. No todo el que está alrededor de Jesús está buscando igual. No todo el corazón está cerca, ¿sí? ¿Cuántas veces podemos estar cerca de algo santo, cerca de un ambiente, cerca de una reunión, pero sin acercarnos de verdad? Entonces yo te haría esta pregunta. ¿Es lo mismo estar cerca de Jesús que confiar en Jesús? Hay que dejar que esta pregunta respire. Porque no es una pregunta para contestar rápido. Es una pregunta para mirarnos por dentro. Estar cerca puede verse de muchas formas. Puede ser escuchar, asistir, conocer frases, estar en el ambiente. Pero confiar ya toca otra parte del corazón. Confiar implica entrega, expectativa, apertura. Entonces la pregunta no es solo ¿dónde estoy físicamente? La pregunta es ¿qué está pasando realmente dentro de mí cuando estoy cerca de Jesús? Sí, entonces hay una invitación. Estos dos versículos tenemos que verlos con más atención, porque Jesús sabe que poder ha salido de él. Se vuelve la multitud y pregunta quién tocó sus vestidos. Sí, los discípulos responden desde la lógica. Sí, a veces necesitamos volver al texto otra vez. Entonces, si nos enfocamos en la reacción de los discípulos, muchas veces interpretamos las cosas por cantidad, por movimiento, por lo visible. Si hay mucha gente, pensamos que todos están conectados. Si hay cercanía externa, asumimos que hay una relación interna, pero Jesús está mirando con otra profundidad. Él no se deja impresionar solamente por el montón. Él distingue lo que ocurre en el corazón de todos los que están ahí, y en nuestro corazón también. ¿Sí? Entonces hasta aquí el problema no es la multitud. ¿Sí? La multitud no es presentada como el enemigo en este momento. El problema no es que haya gente alrededor de Jesús. ¿Sí? El punto está en no confundir estar alrededor con haber tocado de verdad, porque uno puede formar parte de la escena y aún así no estar viviendo lo central de la escena. Quiero decir que puede estar cerca del movimiento, cerca del ambiente, cerca de las palabras, cerca de lo que está pasando, pero Jesús está haciendo una pregunta que va más allá de esa cercanía física. ¿Sí? El problema es pensar que estar alrededor de Jesús es lo mismo que confiar de Jesús. ¿Sí? Esto no es para condenar a nadie, es para despertar el corazón. Porque una cosa es moverse en un ambiente donde Jesús es mencionado, y otra cosa es llevarle a Jesús lo que realmente pesa. Una cosa es estar entre la multitud y otra es acercarse con fe, con necesidad y con verdad. La diferencia parece pequeña por fuera, pero por dentro es enorme.
Y fíjense cómo lo expresaba Jesús aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí es fuerte lo que dice Jesús, porque muestra una distancia que no siempre se nota por fuera. Puede haber palabras correctas, puede haber expresiones correctas, costumbres correctas, pero un corazón lejos. Entonces sí, puede haber cercanía externa sin cercanía del corazón. Y eso nos confronta con amor, porque a veces lo externo nos tranquiliza. Digo, hago, asisto, cumplo. Pero el corazón puede estar cerrado. El corazón puede estar desconfiado, puede estar lejos. Tal vez con alguna coraza como para protegerlo, pero en realidad está solo, ¿no? No, eso no es bueno. ¿De qué sirve sonar cerca si por dentro estoy lejos? Nos está haciendo una invitación a salir tal vez de un error mental, ¿verdad? Entonces, ¿estoy solo cerca de Jesús o estoy confiando en Jesús? Ya es una pregunta que no se queda en la multitud. Ya no es en los discípulos. Ahora viene hacia nosotros. Esta te la hago de forma personal. Sí. Nos puede hacer sentir que todo está bien porque estamos en el lugar correcto, escuchando lo correcto, rodeados de lo correcto, pero confiar en Jesús toca algo mucho más profundo. Toca mis miedos, toca mis decisiones, toca mis heridas, toca mis expectativas. Entonces vale la pena preguntarnos con honestidad, ¿estoy cerca o realmente estoy confiando? Porque a veces pensamos que estar cerca es lo mismo que confiar. ¿Sí? Y si en tu cabeza piensas que es lo mismo, te haría otra pregunta. ¿Qué hace una persona cuando confía de verdad? Porque la confianza no solo se declara, la confianza se nota. No siempre con cosas grandes, pero sí con movimientos reales. Cuando alguien confía, algo cambia en su manera de acercarse. Cambia la forma en que habla, en que busca, en que entrega, en que deja de esconder. Sí. Pero antes de correr a responder, dejemos que la pregunta trabaje por dentro. ¿Qué hago yo cuando confío? Y podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué hago cuando solo estoy cerca, pero todavía guardo distancia en el corazón? Ahora, para entender esta respuesta, o para entender estas preguntas, tengo un ejemplo. ¿Sí? Y para no meterme en problemas, pues puse dos imágenes, como si fueran dos universos paralelos. En una donde la esposa, en un matrimonio, ¿no? Se ven que están recién casados y el esposo está como triste, ¿no? Y en el otro universo como si la esposa, ¿no? Aquí no es que existan dos universos, nada más para poner un ejemplo y que puede pasar, ¿no? Puede haber cercanía sin confianza. Y a veces la respuesta inmediata de muchos es no. Pero vamos a entenderlo. Puedes estar al lado de alguien y aún así sentirte lejos, ¿a poco no? Puedes compartir espacio y no compartir verdad. Puedes tener presencia, pero no entrega. Entonces, ahora, ¿cómo se ve la cercanía? Pues vamos a pensar en un tema matrimonial, ¿no? Es el ejemplo que tengo hoy. Puedes vivir en la misma casa, ¿no? Eso nos habla de cercanía. Compartir un techo, un espacio, una rutina, una dirección. Pero realmente eso es proximidad, ¿no? Las personas se ven, se cruzan, conviven. Pero aquí estamos como observando algo. Ahora, ¿qué más puede ser cercanía? Pues dormir en la misma cama, ¿no? O comer en la misma mesa. Eso en la teoría es lo que se ve en lo externo, ¿no creen? Se puede estar presente y aún así estar escondido por dentro. Ahora, observa esto. O sea, tú puedes decir, bueno,
cerca es lo mismo que tener confianza, pero, aquí está el pero esconderle lo que siente. Y aquí empiezan como que a todos a patinar, ¿no? O algunos a patinar. Vivir juntos, dormir cerca, comer en la misma mesa, pero esconder lo que sientes. Ahí empieza a notarse la diferencia. Porque la confianza no solo se mide por estar, sino por poder abrir lo que pasa dentro de nosotros. ¿Cuántas personas viven acompañadas pero emocionalmente escondidas? Dicen estoy bien, pero por dentro hay miedo, hay tristeza, hay enojo, hay cansancio. Y no lo dicen porque no sienten confianza. Esa es la pregunta. Puede haber presencia sin verdad. Ahora, puede la cercanía que vivimos, pero no contar las luchas. Una lucha que tú no cuentas no desaparece, solo se carga en silencio. A veces no contamos lo que nos pasa porque pensamos que vamos a ser juzgados, incomprendidos o rechazados. Entonces seguimos cerca, pero cerrados. Seguimos conviviendo, pero solos por dentro. ¿Sí? Tomar decisiones solos. Eso también revela falta de confianza. Porque cuando confío, no solo comparto lo que siento, también permito que el otro entre en mis decisiones importantes. Tomar todo a solas puede parecer fuerza, pero muchas veces es protección. Es decir, mejor yo decido, mejor yo resuelvo, mejor yo cargo con esto. Y claro, hay decisiones personales, pero el punto aquí es el corazón cerrado. ¿Qué pasa cuando estoy cerca de alguien, pero no lo tomo en cuenta en lo que realmente define mi camino? Otro ejemplo de cercanía sin confianza es decir esto. O pensarlo, ¿no? Mejor no le digo, no me va a entender. ¿Sí? Revela miedo, revela distancia, revela una expectativa negativa del otro. Cuando una persona piensa así, puede estar cerca, pero ya levantó una pared por dentro. La falta de confianza muchas veces empieza con pensamientos así. No vale la pena decirlo. O pensamientos como, seguro lo tomará mal. Mejor me lo guardo. Poco a poco la relación se llena de silencios. Silencios que parecen paz, pero no siempre lo son. A veces es una supuesta protección. A veces son heridas aprendiendo a esconderse. Entonces, ¿qué creen? Pues eso es cercanía, pero no es confianza. Sí. Puedes compartir, ¿verdad? La casa, la mesa, la convivencia, pero con sentimientos escondidos. Aquí el punto se vuelve claro. La confianza ¿sí? No se puede reducir a estar cerca. La confianza tiene que ver con apertura, con entrega, con permitir que alguien entre a lo que de verdad pasa. Esto tiene que ubicarnos, porque podemos confundir rutina con relación. Podemos confundir presencia con intimidad. Sí, pero no es lo mismo. Y cuando lo entendemos, empezamos a mirar más profundo, porque este ejemplo se puede repetir con nuestra relación con Dios. ¿Sí? Nosotros podemos pensar que aprendernos versículos es cercanía, o escuchar mensajes, prédicas, ¿no? O tal vez cantar alabanzas, o escucharlas, o asistir aquí a grupos en casa, ¿verdad? En Teciutlán, en Renuevo. Pero eso habla de cercanía, no es que esté mal, es un tema de hasta dónde estoy caminando y dónde me quedé. Y entender que esa cercanía tiene que producir confianza o llevarnos hacia la confianza. No quedarnos ahí, ¿sí? Sí. Jesús no está buscando únicamente familiaridad con estas cosas.
La familiaridad puede hacer que algo parezca conocido, pero no necesariamente confiado. ¿Estoy cerca porque conozco el ambiente o estoy cerca porque mi confianza se está dirigiendo a Dios? La diferencia importa, porque el corazón sabe cuándo solo está rodeado de algo y cuándo es que se está entregando. ¿Sí? Entonces aquí les puse una nota: está cerca del ambiente de Dios, pero no está confiando en Dios. ¿Sí? Cuando la confianza se dirige a Dios, se le llama fe. Eso cambia la manera de entender la fe. La fe no es solo una palabra religiosa. No es solo decir yo creo en mi cabeza, ¿verdad? La fe es confianza dirigida. Eso aterriza mucho las cosas. Porque confiar en Dios significa que algo de mí se mueve hacia Él. Mi expectativa, mi necesidad, mi corazón, mi decisión. No solo estoy cerca del ambiente, estoy poniendo confianza en una persona. Y cuando esa confianza se dirige a Dios, entonces ya no hablamos solo de cercanía, hablamos de fe. Sí, ¿verdad? Ella tocó el manto. A veces nos quedamos mirando el objeto, el gesto, la parte visible de la acción. Ella tocó una tela, sí, eso es verdad. Pero la pregunta empieza a abrir algo más profundo. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué significó ese toque? ¿Qué había detrás de ese movimiento? No hay que correr, ¿sí? Por el momento quedémonos con la escena: una mujer herida, una multitud, Jesús pasando y una mano extendiéndose hacia su manto. Por eso es muy importante entender esto. ¿Dónde estaba el poder? ¿En el manto o en Jesús? ¿Dónde estaba el poder? Porque el corazón humano puede confundirse fácilmente. Podemos mirar el medio y olvidar la fuente. El manto fue lo que ella tocó, pero el poder no venía de la tela, como si fuera un objeto mágico. La pregunta nos ayuda a ordenar la mirada. ¿Estoy confiando en una cosa, en un símbolo, en una forma, en un acto externo, o mi confianza está puesta en Jesús? Porque el punto no es solo qué se toca con la mano, es hacia quién se dirige el corazón. Y es muy importante entender que la fe no es un amuleto. Y hay que decirlo claro, la fe no funciona como si uno activara un objeto o una frase o una fórmula. La fe es confianza que se acerca a Jesús. Esa diferencia es enorme. Un amuleto intenta controlar, la fe confía. El amuleto busca poder, pero sin relación. Y la fe se acerca a una persona. Aquí volvemos a mirar a la mujer. Ella no estaba buscando magia. Estaba acercándose a Jesús con una esperanza concreta. La fe no se trata de manipular a Dios, sino de dirigir el corazón hacia Él y acercarse con confianza. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo se escucha, algo entra, algo despierta por dentro. Y eso tiene mucho que ver con la historia que estamos viendo. Antes de acercarse, una persona oye. Antes de dar un paso, algo llega al corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de sembrar confianza, donde antes solo había cansancio, o herida, o tristeza, o dolor, o lo que sea. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voces están formando tu manera de confiar? Porque lo que oímos puede empezar a movernos. ¿Sí? La fe comenzó cuando oyó de Jesús, dice Marcos 5:27. Antes del toque, antes del movimiento entre la multitud, antes de cualquier cosa visible, hubo algo que ella escuchó.
oyó hablar de Jesús. Aquí hay una conexión profunda. Que Romanos dice que la fe viene por el oír. Y Marcos nos muestra que esta mujer oyó hablar de Jesús. No empezó con una estrategia complicada. Empezó con una noticia, con una palabra, con algo que le hizo pensar, tal vez hay esperanza. A veces el primer milagro es que en medio del cansancio volvimos a escuchar algo que despertó esa confianza, que probablemente pensábamos que estaba muerta. ¿Sí? Ahora quiero mostrarles una advertencia, No todos oyen igual. No todos reciben igual y no todo oído produce fruto. Muchas personas pueden escuchar lo mismo, pero no todas lo reciben de la misma manera como la multitud que estaba en ese lugar. Una palabra puede tocar a alguien y moverlo, y en otra persona puede pasar como información. A veces el problema no es que no haya palabra, sino cómo está el corazón del que está escuchando. ¿Qué hago con lo que escucho, con lo que oigo? ¿Lo dejo entrar? ¿Lo cuido? ¿Lo recibo? Porque oír es importante, pero no todo oído termina produciendo vida. ¿Sí? La palabra de Dios es como una semilla. Y esa imagen, eso que nos enseña la palabra, nos ayuda mucho. Porque una semilla no parece grande al inicio. Es pequeña, es sencilla, casi frágil, pero tiene vida dentro, tiene potencial, tiene futuro. Una semilla también necesita ser recibida. No basta con que sea sembrada, importa dónde cae, cómo se cuida, qué la rodea. ¿Sí? La palabra puede traer vida, pero el corazón también tiene una respuesta que dar. ¿Sí? Ahora, a mí me encanta porque esto está relacionado con algo ahí en Marcos capítulo 4. Está Jesús explicando una parábola que los discípulos no habían entendido. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Sí, aquí se nos presenta una imagen sencilla, alguien sembrando, ¿no? Y lo que se siembra, pues no es cualquier cosa, es la palabra, y ahí lo está diciendo. Eso nos ayuda a mirar la esperanza desde otro ángulo. La palabra de Dios no llega solo para informarla a la mente, llega como una semilla al corazón. ¿Sí? Y una semilla tiene que entrar, tiene que quedarse, tiene que echar raíz, tiene que crecer. Por eso no podemos tratar la palabra como un dato más, como información, algo vivo hay dentro de ella. Algo que puede producir fruto si encuentra lugar donde permanecer. ¿Sí? El sembrador es el que siembra la palabra. A veces queremos que todo cambie en un instante, pero la palabra también trabaja poco a poco. Entra, confronta, consuela, despierta, corrige, fortalece. Necesita espacio. Necesita ser recibida con seriedad. ¿Qué tipo de lugar encuentra la palabra cuando llega a mi corazón? Solo medítalo, ¿no? Ahora, el versículo 15 dice, algunos son como los sembrados junto al camino, en ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y la arrebata la palabra sembrada en su corazón. ¿Sí? Aquí no se está hablando de alguien que nunca escuchó, o sea, sí escuchó, la palabra sí fue sembrada, pero algo pasó enseguida. Fue arrebatada. Eso nos muestra que escuchar puede ser el inicio, pero también hay una batalla por lo que se escucha. La palabra puede llegar al corazón, pero no siempre se queda. Eso nos debe de despertar, no asustar sin sentido, solo estar alerta. ¿Sí? Y quiero resaltar esto, dice, viene Satanás y les arrebata. ¿Sí? No toda pérdida de la palabra ocurre porque alguien no entendió nada. A veces hay voces, distracciones, hay mentiras, resistencias que intentan arrancar lo que Dios sembró.
Y aquí hay algo importante: si la palabra puede ser arrebatada, entonces también necesita ser cuidada. No basta con decir qué buen mensaje, ¿verdad? Hay que guardar lo que Dios habló. Hay que reconocer cuando alguien intenta robarnos esa verdad antes de que eche raíz. Entonces, para entender un poquito más, aquí les pongo un ejemplo. Es como alguien que escucha un mensaje sobre el perdón, pero sale pensando en la ofensa, ¿no? Escucha que perdona como Cristo te perdonó, pero al salir piensa, no, esa persona no merece mi perdón. Entonces la palabra fue sembrada, pero el resentimiento la desplazó. Entonces, ¿cómo se arrebata? Pues por orgullo, por enojo, por heridas no rendidas a Dios. Es un ejemplo muy real, ¿no lo crees? Eso pasa. Uno escucha una verdad que podría liberar, pero la mente vuelve rápido al dolor, al recuerdo, a lo que alguien hizo. Y no es que la herida no importe, claro que importa, pero cuando la ofensa ocupa todo el espacio, la palabra no encuentra lugar para trabajar. La persona oyó perdón, pero abrazó otra vez la ofensa. ¿Cuántas veces Dios siembra algo y apenas salimos, otro pensamiento viene a quitarnos lo recibido? Ahí se nota la batalla del corazón. Otro ejemplo, alguien puede escuchar que Dios lo ama, pero enseguida cree la mentira de la culpa, ¿sí? Por dentro algo les responde, no a mí, no después de lo que hice, no con mi historia. La culpa puede volverse una voz muy fuerte, y cuando esa voz gobierna, puede arrebatar una verdad que Dios quería sembrar. La palabra dice amor, pero la mentira insiste en condenación. Aquí necesitamos reconocerlo. No todo lo que sentimos por dentro dice la verdad. Hay mentiras que parecen profundas solo porque las hemos escuchado mucho tiempo. Otro ejemplo, cuando alguien escucha, ¿no?, un llamado a cambiar, pero lo toma como ataque, ¿no? Es como cuando alguien escucha una enseñanza sobre dejar el pecado, pero piensa, ¿no? Eso lo dijeron por mí. Pasa bien a menudo, ¿no? Me están juzgando, mejor ya no voy. En vez de recibir corrección, se ofende. Y pues ¿cómo se arrebata? Pues por susceptibilidad, por orgullo, ¿sí? El rechazo a ser confrontado. A veces Dios toca una zona que necesita transformación, pero el corazón herido lo interpreta como rechazo. En lugar de recibir dirección, se defiende. Y aquí hay algo delicado. No todo llamado a cambiar es humillación. A veces es cuidado. A veces es amor poniendo luz donde hace falta crecer. Pero si todo lo escucho como ataque, entonces la palabra no entra. Rebota, ¿verdad? La defensa se vuelve más fuerte que la obediencia, ¿sí? Y si algo que podía sanarme termina siendo arrebatado por mi propia reacción, pues por eso es lo que dice el versículo, ¿no? Arrebata la palabra en su corazón. Otro ejemplo, oye la palabra pero se distrae inmediatamente. No siempre el problema es una gran crisis, a veces es una distracción pequeña, rápida, constante. Algo nos mueve la atención y lo que llamó Dios a través de su Espíritu Santo pues queda atrás. Vivimos llenos de ruido, mensajes, pendientes, preocupaciones, pantallas, conversaciones, prisas. En medio de tanto movimiento, una palabra puede ser sembrada y perderse casi de inmediato. No porque no fuera poderosa, sino porque no la cuidamos. La distracción puede parecer inofensiva, pero muchas veces roba profundidad. Nos mantiene oyendo, pero no recibiendo, ¿sí? Otro ejemplo, oye una promesa de Dios, pero la duda lo cancela. Es como cuando alguien escucha a Dios puede restaurar tu vida, pero pues dentro piensa, no, eso será para otros, no para mí. Bueno, escuchamos algo que despierta esperanza, pero enseguida aparece una voz que dice, ¿y si no pasa?
¿Y si no es para mí? ¿Y si ya es tarde? La duda no siempre entra gritando en nuestro corazón. A veces entra como una pregunta pequeña. Y esa pregunta pequeña empieza a debilitar la confianza. Y si no la tratamos, termina cancelando por dentro lo que la palabra quería levantar. No se trata de fingir que nunca dudamos. Se trata de reconocer cuando la duda empieza a gobernar más que lo que Dios dijo. Sí. Otro ejemplo. Oye que debe orar, pero lo pospone hasta pagarlo. Esto es muy práctico, ¿no? A veces no rechazamos la palabra de frente, simplemente la dejamos para después. Ese después va enfriando lo que Dios había encendido. ¿Cuántas veces sentimos que necesitamos orar, hablar con Dios, detenernos tantito, abrir el corazón, pero lo dejamos para luego? No parece grave en el momento, pero poco a poco lo que era una invitación viva se vuelve a una intención que quedó olvidada. La palabra fue sembrada, pero postergar fue lo que apagó esa palabra. A veces obedecer pronto protege lo que Dios está sembrando, ¿sí? Oye una verdad, pero otra voz la contradice. Otro ejemplo, oye la verdad, pero lo reduce a información. No todos oyen igual. Dice el versículo 16, otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Versículo 17, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Eso está muy fuerte, ¿no creen? Yo voy a resaltar algunas cosas aquí. Quiero ver esta parte de las aflicciones. Fíjense, es algo muy importante. Las aflicciones son, ahí dice, presiones, problemas, angustias, dificultades o momentos difíciles. A veces pensamos en cosas lejanas, pero las aflicciones pueden ser muy cotidianas. Una presión familiar, una preocupación económica, una angustia interna, un problema que no se resuelve o tal vez una temporada difícil. Todo eso puede poner a prueba lo que hemos oído. No porque Dios quiera destruirnos, sino porque la vida real presiona. Y cuando la presión llega, lo que está superficial se tambalea. Por eso la palabra necesita raíz, no solo emoción, raíz para sostener cuando el ánimo cambia. Ahora, luego viene algo bien interesante en este versículo 17. Dice, o la persecución. Aquí tengo una nota. La persecución no siempre significa violencia física. También puede ser rechazo, burla, presión, crítica o aislamiento por obedecer a Dios. ¿Sí? A veces obedecer a Dios trae incomodidad en ciertos ambientes. Tal vez alguien se burla, o tal vez alguien te critica, tal vez alguien no entiende, tal vez alguien presiona para que vuelvas a lo mismo. Eso puede ocurrir. Y si la palabra no tiene raíz, esa presión puede hacernos tropezar, porque no solo se necesita gozo para comenzar, también se necesita firmeza para permanecer cuando obedecer tiene costo. Escúchalo bien. A veces se necesita esa firmeza en nuestro corazón, en nuestra mente para permanecer, ¿sí? Sobre todo cuando obedecer tiene costo. Ahora, la prueba no es que destruya la fe, pero revela que no tenía raíz. Cuando vienen momentos difíciles solemos pensar que la prueba creó todo el problema, pero muchas veces la prueba solo muestra lo que ya estaba o no estaba formado por dentro. ¿Sí? La raíz no se improvisa en el viento. La raíz se desarrolla antes, poco a poco, cuando la palabra es recibida, cuando la cuidas, cuando la obedeces. Entonces la pregunta no es solo por qué vino esta presión o esta prueba. La pregunta es, ¿qué está revelando esta presión en mí? ¿Sí?
no para condenarme, sino para crecer con verdad. Dice el versículo 18. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Dice, estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, sí, ahí está bien fuerte, ¿no? Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto, ¿sí? Dice aquí el lugar donde cae la semilla tiene estos elementos alrededor, ¿no? Dice, hay espinos, hay cosas creciendo en el mismo espacio. Eso ya nos prepara para pensar en un corazón dividido, un corazón ocupado, un corazón saturado. A veces el problema no es que la palabra no llegue, sino que llega a un terreno lleno de otras cosas que también quieren espacio, y lo que ocupa el corazón compite por el fruto. Sí, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia. Dice, fíjense, dice, no llega a dar fruto. Ahogar no es arrancar de golpe. Ahogar me habla de que es como un proceso lento, ¿no? Algo que va rodeando, algo que va ocupando, que va apretando, que va quitando el aire. ¿Sí? Uno puede escuchar, recibir algo, pero luego esas preocupaciones, los deseos, las presiones, empiezan a tomar demasiado lugar. La palabra sigue ahí, pero sin espacio para crecer. No hay espacio, no hay fruto. Sí. A veces pienso en las preocupaciones, ¿no? Porque no siempre parecen malas. Muchas veces son cosas legítimas, ¿no? Como tu economía, la familia, el trabajo, el futuro, responsabilidades o pendientes, no lo sé. Pero algo legítimo puede volverse dominante. Una preocupación puede crecer tanto que empieza a ahogar la palabra. Ya no pensamos desde la confianza, sino desde la ansiedad. Ya no escuchamos con apertura, sino con la mente saturada. Y así, aunque la palabra fue sembrada, no llega a dar fruto. No porque no tuviera vida, sino porque otras cosas le quitaron espacio. Sí, vamos al versículo 20. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra, son los que oyen la palabra, y ahí lo resalto, y la reciben y rinden fruto, dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Wow. Eso trae esperanza. No todo oído queda en el camino, no todo corazón se queda sin raíz, no toda palabra es ahogada, hay tierra que recibe, hay corazones donde la palabra entra, permanece y produce, y el fruto no se queda pequeño. Mira, ahí dice 30, 60 y hasta 100 por cada semilla sembrada. Eso nos recuerda que cuando la palabra encuentra un corazón dispuesto, puede multiplicar vida. No solo informa, no solo emociona, produce algo visible con el tiempo. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es negar la realidad. La fe mira más allá de lo que el ojo puede comprobar en ese momento. Dice, tiene certeza, tiene convicción. Eso nos ayuda a mirar otra vez la historia de esta mujer, ¿sí? Porque una persona puede acercarse a Jesús no porque ya ve todo resuelto, sino porque espera algo de Él. Y yo te hago esta pregunta, y lo hemos visto, ¿qué esperaba la mujer de flujo de sangre de Jesús? ¿Sí? O sea, la mujer no solo escuchó de Jesús, también esperó algo de Jesús. Esa confianza la llevó a acercarse a Jesús. ¿Sí? Esperó algo de Jesús. ¿Tú qué esperas de Jesús? ¿Tenemos confianza? Esa confianza la llevó a acercarse. Ahí está el movimiento completo. Oye, espera, se acerca. No se quedó solo con información.
Lo que oyó despertó una expectativa y esa expectativa movió sus pasos. Esto tiene mucho que ver con nosotros. Podemos oír mucho de Jesús, pero la pregunta es si eso está despertando confianza real. Porque cuando la confianza nace, algo se mueve. Tal vez no perfecto, tal vez con miedo, tal vez con pocas fuerzas, pero se mueve. La fe no solo escucha, la fe se acerca. Y por eso decía el Marcos 5:28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella esperaba recibir algo de Jesús. No se acercó sin rumbo, se acercó con una convicción sencilla, pero muy fuerte. Aquí se ve la fe como certeza de lo que se espera. Todavía no ha visto el resultado, pero ya había una expectativa en su corazón. Ella no podía verlo todo, pero estaba convencida de algo. Si lograba acercarse a Jesús, su historia podía cambiar. La fe empezó por oír, pero se expresó en una confianza que se movió hacia Él. Dice más adelante Hebreos capítulo 11, versículo 6, más adelantito dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Fíjense, crea que Él existe. Es como madura el acercarse. Tú puedes estar cerca, pero ¿cómo va a madurar a confianza? ¿Cómo va a madurar a esa confianza que nos lleva a tener fe? Tenemos que creer que Él existe. Y número 2, que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Ponte a pensar por un momento. No se trata solo de aceptar una idea. Se trata de vivir delante de un Dios real. Creer que Él existe cambia la manera en que nos acercamos. Si Dios es real, entonces mi oración no cae al vacío. Si Dios es real, mi dolor no está perdido en la nada. Si Dios es real, mi historia está delante de alguien que ve. Esa es la primera parte de la fe al acercarnos. No estoy caminando hacia una idea, me acerco a Dios. Y en esta segunda parte, creer que Él sabe recompensar a quienes lo buscan, es decirle a mi corazón, no solo existe, también responde. Él no solo está, también mira al que se acerca. Eso cambia profundamente la manera de buscarlo, porque una cosa es creer que Dios existe de lejos y otra es creer que vale la pena buscarlo. La fe se alimenta de esa confianza. Dios no es indiferente al corazón que se acerca. No. Más adelante dice Marcos 5:32, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Y yo me quedo pensando, ¿qué hizo ella? Aunque tenía miedo, ya nos está diciendo, ¿no? Temiendo y temblando, sabía lo que había. Aquí no se nos presenta una mujer sin miedo. Se nos presenta una mujer que, aún con miedo, se mueve hacia Jesús. A veces pensamos que la fe significa no sentir miedo, no sentir temor. Pero en esta escena el miedo está presente, ¿no lo crees? Ya había sido sanada. En esta escena el miedo está presente. Ella tiembla, ella teme, pero no huye. La gran diferencia. Sí, no huye. La primera reacción es sencilla, ¿no? Dice, vino. Aunque tenía miedo, vino. No se escondió más entre la multitud. No se fue en silencio. No desapareció después de recibir.
A veces el paso más fuerte no es correr, no se trata de hablar mucho, no es de tener todo resuelto. El paso más fuerte es llegar, es venir, acercarse cuando uno quiere esconderse. ¿Sí? Dar un paso cuando el cuerpo tiembla. Jesús no está esperando que llegue sin miedo. Sí. Esta mujer vino temiendo y temblando, pero vino. Y luego su segunda reacción, se postró. No solo vino, se puso delante de Jesús en una postura de rendición. Postrarse habla de reconocer, de bajar la defensa, de ponerse ante Él con humildad. Esto no se siente como una humillación cruel, ¿sí? Se siente como el momento en que una persona deja de sostenerse sola. Ella llega con miedo, sí, pero también llega reconociendo delante de quién está. A veces el corazón necesita ese lugar. Dejar de pelear, dejar de cubrirse, dejar de controlar la escena, es solo llegar y postrarse. No desde la vergüenza, sino desde la verdad. ¿Sí? Entonces al final dice, y le dijo toda la verdad. Si ves la sesión anterior, vas a ver un poquito del contexto. Que esta mujer, con esta enfermedad que tenía, pues no le era posible participar en el ritual para estar cerca de Dios. Siempre estuvo separada. Y además, no solo de Dios, de la gente. Entonces, hablar de la verdad, de lo que estaba ocurriendo delante de la multitud, cuando todos le estaban apretando, era algo muy vergonzoso. ¿Sí? Y solo uno mismo, cuando tiene que confesarle a Dios todas las cosas que ha hecho, pesa muchísimo. No dijo una parte, no dijo solo lo que le conviene, no dijo solo lo que sonaba bien. Decir toda la verdad requiere confianza, ¿a poco no? Requiere salir del escondite. ¿Qué más requiere? ¿Sí? Pues requiere poner delante de Jesús no solo el resultado, sino la historia, el miedo, la necesidad, lo vivido. ¿Cuántas veces damos versiones incompletas de nosotros mismos? Ella, temiendo y temblando, se atrevió a abrir la verdad completa delante de él. ¿Sí? El miedo no la alejó de Jesús. La fe la llevó hacia él. ¿Sí? ¿Por qué cuesta tanto decir la verdad? ¿Sí? Miren, no siempre nos cuesta hablar por falta de palabras. Muchas veces nos cuesta porque tenemos miedo de lo que pasará si somos vistos como realmente somos. Cuesta decir la verdad cuando pensamos que seremos rechazados. ¿Sí? Cuesta cuando hemos aprendido a sobrevivir escondiendo parte de nosotros. También cuesta cuando creemos que la verdad nos va a dejar sin amor, o sin lugar, o sin dignidad. Sí, por eso esta pregunta es tan importante. No está buscando una respuesta rápida, está abriendo el corazón. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos. No dice huyamos, no dice hay que esconderse, hay que acercarse. Y no a cualquier lugar, al trono de la gracia. Confiadamente. ¿Ya ven? Otra vez esa palabra, confiadamente. A veces olvidamos a dónde nos estamos acercando. Porque ahí dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la bondad, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No nos estamos acercando a un trono de vergüenza, es un trono de gracia. Dice Salmo 62:8, esperad en él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Me encanta. Derramar es abrir lo que estaba contenido, es dejar salir lo que estaba apretado por dentro. Este salmo no lo presenta como algo peligroso delante de Dios, lo presenta como conectado con el refugio. Dios es nuestro refugio. Eso significa que hay un lugar donde el corazón puede dejar de actuar
y empezar a ser honesto. Tengo esta nota: con Dios la verdad no tiene que esconderse. Puede ser derramada delante de Él, derramarse delante de Él. Así que hay que dejar de escondernos. Hay que dejar de escondernos porque lo necesitamos. ¿Sí? Me encanta cómo termina. Y Él le dijo: hija. Ya no es la mujer de 12 años de flujo de sangre. Ahora cambia la identidad de forma pública: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué impresionante. Cuando habla de hija, habla de identidad, de cercanía, de dignidad. Ya no la llama por su enfermedad, no la define por su dolor. Y luego cuando dice tu fe, Él está reconociendo la confianza, ¿sí?, que la llevó a acercarse. Y cuando dice ve en paz, está hablando de su interior. ¿Sí? Jesús no solo responde al síntoma, habla a la persona completa. Y eso sana de una manera más profunda, porque cuando Jesús habla, no solo cambia una condición, también restaura cómo la persona se va de su presencia. Y quiero terminar con esto. Dice Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. La vida del fruto depende de la conexión. Permanecer no es solo acercarse un momento. Permanecer habla de quedarse, de continuar, de vivir unido. Eso nos lleva a mirar la fe no como un impulso aislado, sino como una relación que necesita continuidad. El fruto no nace por esfuerzo separado. El fruto nace de una vida conectada. Permanecer en Jesús empieza a mostrarnos cómo se sostiene lo que Dios quiere producir. Y ahí nos está hablando que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? Está fuerte porque nos quita la ilusión de autosuficiencia. ¿Sí? Depende de permanecer conectados a Jesús. No se trata solo de intentar más, prometer más o aparentar más. Se trata de permanecer, de seguir unidos, de reconocer que separados de Él nos agotamos, pero en Él hay vida que produce fruto. Y luego, de pronto, esa fe, que era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, también nos habla de que tiene que tener frutos esa fe. Santiago capítulo 2, versículo 17. Con el tiempo, no todo fruto aparece al instante, pero la fe viva empieza a notarse. Pues empieza en decisiones, en obediencia, en verdad, en cambios, en una manera distinta de caminar en esta vida, no como una apariencia, no como presión, ¿no?, como para demostrar, ¿no?, que es una vida que empieza a brotar. Si la fe es confianza real en Jesús, tarde o temprano esa confianza empieza a moverse, empieza a expresarse, empieza a dar fruto. Y quiero terminar con esta frase: no le des a Jesús solo tus síntomas. Sí, confíale también tus raíces. Muchas veces queremos que Dios toque lo que se ve, pero de todo lo demás, Jesús también quiere tratar lo profundo. Cuando Jesús toca la raíz, no solo cambia el síntoma, empieza una restauración más profunda.